y entonces ustedes pues están ahí muy contentos porque ya tienen una excelente pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál será el efecto del captopril en pacientes con hipertensión? Ya andan pues bien emocionados y pues cuando lo pones a googlear pues resulta que eso es de hace 40 años y pues que hay como 800,000 artículos sobre eso. El que ignores y el que no leas, pues eso es lo que te hace, pues estarte haciendo preguntas pues a lo tonto nada más. Entonces, por eso es importante profundizar en nuestro tema para saber y plantearnos en forma correcta nuestra pregunta de investigación, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de plantearnos el problema? Pues es que podemos delimitar nuestra investigación en persona y en espacio y en área geográfica. Podemos hacer una delimitación temporal y podemos hacer una delimitación conceptual. Entonces, cuando nosotros vayamos a definir qué es lo que queremos hacer, pues tenemos que definir bueno, en quién lo vamos a hacer. Vamos a ver, estudiar enfermedad renal crónica, pues en quién, en adultos, en niños, ¿no? En espacio y geográfico, pues en dónde, en México, en Sinaloa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, irnos delimitando en persona, espacio y geografía es algo muy importante que nos va a permitir plantearnos nuestra pregunta pues de una mejor manera. Delimitación temporal también es importante, o sea, los voy a seguir cuánto tiempo o de qué año a qué año. Y la delimitación conceptual es algo muy, muy, muy importante. O sea, enfermedad renal crónica voy a estudiar, pero bueno, enfermedad renal crónica definida por una tasa de filtración glomerular menor a 60, ¿no? Por más de 3 meses. Así es como voy a definir yo enfermedad renal crónica, es decir, tenemos que ir delimitando muy bien nuestro problema que vamos a estudiar, en persona, en espacio, en tiempo y sobre todo la definición conceptual. Porque luego le dicen, oye, ¿y cómo definiste tal cosa? No, pues ni idea. Y no saben en realidad cómo definen lo que ustedes quieren estudiar. Entonces, en la manera en que nosotros seamos más específicos y delimitemos nuestro problema que queremos resolver, pues es más fácil hacerse una pregunta de investigación y más fácil de responderlas. Entonces, plantear el problema en forma de pregunta, esa es una recomendación, de hecho así es como lo deben hacer y como les dije, debe ser lo más específico en donde debe responder a qué vamos a investigar, en qué personas, cuándo, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación bien planteada es aquella que te contesta estas 4 cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿En quién lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Esas son como que las 4 cosas que debe incluir nuestra pregunta de investigación. Una recomendación es que un protocolo de investigación debe tener una sola pregunta de investigación, o sea, debe tener una pregunta nada más. Puede ser que necesites investigar o de ahí nazcan otras 2 o 3 investigaciones, otras 2 o 3 preguntas, pero siempre debe haber una que es la más importante y es la que debemos de poner, ¿no? Y cómo vamos a hacernos estas preguntas depende mucho de qué tipo de estudio vayamos a hacer. Por ejemplo, si es un estudio de tipo descriptivo, generalmente, pues la pregunta es en qué cosa vamos a estudiar, qué cosa vamos a describir, ¿no? Si es un estudio comparativo, generalmente las preguntas las hacemos que cuáles son las diferencias entre X o Y. Si es un estudio de asociación, pues obviamente la pregunta es cuál es la asociación entre X o Y cosa. Y si nuestro protocolo es un protocolo que implica un fármaco o una maniobra, o sea, algo terapéutico, pues nosotros la forma en cómo debemos plantearnos si el fármaco X o X es mejor que el fármaco Y, por ejemplo, ¿no? O es más efectivo. Entonces, el punto es que con qué preguntas, qué, cuál o cuáles, ¿no? Están mucho en relación con el tipo de estudio que nosotros vayamos a realizar.
Por ejemplo, preguntas en estudios descriptivos. En estudios descriptivos lo único que hacemos, como su nombre lo dice, pues es describir las características de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, si nosotros vamos a estudiar, nuestro problema es, pues yo quiero saber cuáles son estas características de los pacientes con enfermedad renal crónica DOCI 5 que acuden al hospital civil, pues bueno, eso es lo que yo quiero investigar, pues tu pregunta de investigación, pues son esas. ¿Qué o cuáles son las características demográficas, clínicas y de laboratorio que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica KDOQI 5 que acuden al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué voy a investigar? Es un criterio, ¿no?, que debe reunir mi pregunta de investigación, o voy a estudiar estas características demográficas clínicas. ¿En quiénes los voy a estudiar? En pacientes con enfermedad renal crónica. Cualquier enfermedad renal crónica, no, o sea, específicamente en enfermedad renal crónica DOCI 5, en donde, pues, en aquellos pacientes que acuden al hospital civil, ¿no? Entonces, todas esas, así es como vamos a ir planteándonos nuestras preguntas de investigación, sobre todo tratando de que siempre incluyamos qué cosa, en quién, dónde y cuándo. No siempre tienen que tener estas cuatro, sobre todo muchas veces cuándo lo vamos a hacer. La verdad es que no tiene mucha importancia a veces, pues, pero a veces sí tiene mucha importancia. Si nosotros vamos a hacer un estudio en donde vamos a comparar una cosa o sea, unas características de una población con otras características de otra población, o una cosa X con una cosa Y, pues las preguntas las tendremos que hacer de la siguiente manera, pues, ¿cuáles son las diferencias demográficas clínicas entre los pacientes con enfermedad renal crónica DOCI 5 y DOCI 4 y DOCI 5 que acuden al hospital civil, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Qué vamos a investigar? Estas características, en quiénes, entre los pacientes que tienen DOCI 5 y DOCI 4, y en dónde, pues en los que acuden al hospital civil. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a ir planteando nuestras preguntas, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un estudio de terapéutica en donde vamos a probar que nuestro medicamento, nuestra maniobra, sobre todo nuestro medicamento es mejor o va a ser mejor que el X o Y medicamento, pues obviamente la forma en que nos vamos a preguntar es si la eritropoyetina alfa será más efectiva que la eritropoyetina beta para la corrección de la anemia en pacientes con enfermedad DOCI 5, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar el efecto de la eritropoyetina alfa y la vamos a comparar con la eritropoyetina beta, ¿no? ¿En quiénes? En aquellos pacientes que tienen anemia y que en dónde, en el Hospital Civil de Culiacán, ¿no? Entonces, siempre incluir el qué, el quién, el dónde, se va a hacer todo esto que nosotros estamos planeando comparar, ¿no?, entre dos tratamientos, porque nuestro protocolo es de una intervención terapéutica, ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos hacer nuestras preguntas de investigación de acuerdo al tipo de estudio, ¿no? Lo que veíamos acá, qué cosas, cuáles son las diferencias, cuál es la relación, etcétera, etcétera, ¿vale? En los estudios de asociación, si yo quiero, si mi estudio es de estudiar la asociación entre una y otra cosa, pues obviamente la pregunta de investigación es, ¿existe una asociación o una relación entre la tasa de filtración glomerular y la cifra de hemoglobina en pacientes que acuden a la consulta de nefrología? Entonces, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar la asociación entre la tasa de filtración y la cifra de hemoglobina. ¿En quiénes? En los pacientes que acuden a la consulta de nefrología. ¿En dónde? En el hospital civil. Entonces,
Esto es algo como de receta, pero si ustedes se aprenden que deben incluir estos puntos, el qué, el quién, el dónde y el cuándo, y estas palabras de preguntas, dependiendo de qué tipo de estudio es, la verdad es que no hay pierde a la hora de hacer su protocolo de investigación. ¿Vale? Me pueden interrumpir sin ningún problema, pueden activar su micrófono si tienen alguna duda. ¿Vale? El siguiente punto en el protocolo de investigación es la justificación. Igual, no se hagan pelotas. La justificación lo que pretende hacer es describir los motivos para realizar la investigación y en base a esos puntos nosotros vamos a plantear la relevancia de la investigación o por qué hay que hacer esa investigación. No hay pierde. Si ustedes agarran estos 4 criterios, ¿no?, para justificar su investigación, no hay pierde. Conveniencia. ¿Por qué quiero hacer mi investigación? El primer criterio es por conveniencia. Es decir, porque sirve, ¿no? Porque sirve para diagnosticar algo si lo que estoy investigando es un nuevo criterio diagnóstico, porque sirve para tratar una enfermedad, por ejemplo, si estoy estudiando un nuevo medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? La relevancia social, porque es un problema de salud pública, ¿no? Porque es una enfermedad grave, porque, no sé, es algo nuevo, como el COVID y bla, bla. Entonces, la relevancia social es otro criterio para justificar. El valor teórico es otro criterio, porque vamos a llenar un hueco en el conocimiento, es decir, pues yo justifico hacer mi investigación porque no se sabe nada sobre esto y pues voy a contribuir a generar más conocimiento para eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay ciertos datos que pudieran sugerir que funciona, pero entonces yo con los resultados puedo apoyar una teoría que está apenas formándose o porque pues, los resultados pueden generar ideas o hipótesis para futuros estudios. Y la otra es la utilidad metodológica, porque lo que yo voy a hacer pues puede ser, o sea, por ejemplo, sobre todo cuando haces algún estudio de prueba diagnóstica, entonces, pues me puede servir como un instrumento diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Si estás haciendo alguna escala de medición de calidad de vida o una nueva clasificación radiológica de COVID, ¿no? Entonces, también eso es un criterio para justificar. No todas, no todas los protocolos tienen que forzosamente cumplir los 4 criterios, porque hay muchas cosas que no son un problema de salud pública y no tienen una relevancia social, pero puede ser que el único criterio para justificarlo sea el valor teórico o el único criterio sea la utilidad metodológica, pues, ¿no? O sea, no forzosamente tienen que ser los 4 criterios. Mientras más tengas, pues eso, lo que comentábamos aquí, mientras más criterios tengas tú para justificarla, pues obviamente indica que probablemente tu investigación que estás haciendo es más relevante, pues, ¿no? Pero puedes justificar tu protocolo de investigación con uno de esos con solo uno de esos criterios para justificar. Entonces, no le hagan al loco, cuando vayan a justificar, agarren, a ver, ¿tengo el criterio de conveniencia? Sí, ok. ¿Tengo el de relevancia? No. ¿Tengo el de valor teórico? Pues bueno, pongo eso, o test, una utilidad metodológica, y así lo vas haciendo como receta de cocina, y la verdad es que no hay forma de perderte. Con un párrafo, no tienes que echar tanto rollo, con un párrafo que digas 2, 3 renglones, 4 renglones que cumplas para el de conveniencia, 2, 3 datos, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque se ve que en el México, en el mundo se ha reportado que hasta el 80% de los pacientes tienen esta enfermedad, y en México, según también se ha reportado que el 90% de la población tiene esta enfermedad.
Ya con esos 2 renglones ya te das una idea de, dices, pues es un problema en salud pública, pues, ¿no? O con 2 o 3 cosas es una enfermedad con una mortalidad del 90%, entonces ya con ese renglón nada más, ya justificas, pues que es importante porque es una enfermedad, pues mortal, pues, ¿no? O muy mortal. Entonces, no tienen que echarse un rollo con una hoja que hagan de justificación, un párrafo para cada uno de estos es más que suficiente. ¿Vale? Entonces, esta es una forma de cómo justificar, por ejemplo, el estudio sobre calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, ¿no? Entonces agarras y dices, bueno, yo voy a estudiar eso, voy a estudiar cuáles son o cómo es o cuál es el grado de calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Y te agarras. Relevancia social, pues obviamente todo mundo, obviamente yo soy nefrólogo y pues obviamente lo que digo yo es que pues las enfermedades renales pues son el principal problema de salud pública y el ginecólogo va a decir que tal cosa y todo mundo tiene su forma de, desde el punto de vista social, ¿no? Justificar. Entonces, ¿cómo justifico yo este estudio de calidad de vida? Pues porque la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el valor teórico? Pues porque se ha comprobado que los pacientes con enfermedad renal tienen una mala calidad de vida y que esta calidad de vida no se ha medido en pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro país. Entonces, estudiar la calidad de vida en los pacientes mexicanos con enfermedad renal crónica, pues nos permitirá conocer pues, cuál es la calidad de vida de nuestros pacientes y cuál es la trascendencia, porque se ha visto que la calidad de vida es un predictor de morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, si yo puedo medir la calidad de vida y veo que está mala la calidad de vida, pues puedo implementar acciones para mejorar la calidad de vida y así el pronóstico. Entonces, con 2, 3 cositas podemos justificar cada una de estas cosas. No necesitan hacer todo un tratado para justificar. Son párrafos muy, muy, muy específicos y si se van agarrando así de relevancia, valor teórica, trascendencia, valor metodológico, no hay pierde. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente punto, que son la redacción de los objetivos, ¿no? Los objetivos son las metas que el investigador se traza en relación con los aspectos que desea indagar, ¿no? Entonces, son enunciados que deben ser claros, amplios y precisos de lo que nosotros pretendemos hacer con la investigación. Esto es algo muy importante, es que deben ser evaluables, viables y relevantes, ¿no? O sea, un objetivo tiene que ser medible, pues, ¿no? Y deberán estar acorde con la pregunta de investigación. Y esto es algo muy importante. Este es un coco en sus protocolos de investigación porque pues no les queda claro muchas veces pues qué es lo que quieren hacer en su protocolo de investigación. Entonces, en la manera que no tengan muy claro lo que quieren hacer, pues se van perdiendo y el título dice una cosa, y la pregunta de investigación no tiene nada que ver y sus objetivos pues están pues perdidísimos y no tienen nada que ver ni con su pregunta ni con su título de la investigación. Entonces, necesitan tener muy, muy claros cuáles van a ser sus objetivos. En la manera en que ustedes los vayan limitando y decir, pues yo quiero estudiar tal cosa en estos pacientes, en este estadio, en este tipo de pacientes con estas características, en este tiempo. Y nada más. Mientras más específicos y más claramente redacten sus objetivos, pues es más fácil pues redactarlos bien, pues, ¿no? Hay 2 tipos de objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. Los objetivos, el objetivo general, pues es el propósito global del estudio. Debe tener coherencia con el título y la pregunta de investigación. Eso, aunque les parezca tonto,
La verdad es que llegan con su protocolo de investigación, el título dice una cosa y la pregunta otra cosa y los objetivos, pues ni idea de lo que van a hacer, ¿no? Y los objetivos específicos son todo lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar el objetivo general, ¿no? Se define en términos operacionales. Eso ahorita cuando les dé un ejemplo les va a quedar un poquito más claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para plantearnos o redactar bien nuestros objetivos específicos? Pues debe ser muy clara y concreta, deben ser alcanzables y dentro de las posibilidades del investigador. Es decir, yo voy a medir kriptonita en la sangre, pues no se puede, pues, o sea, no puedes medir kriptonita en la sangre, ¿no? La otra es que deben plantearse en verbos infinitivos que señalen una acción. Es decir, voy a determinar las características, voy a describir las características, voy a comparar las características de X contra y no existe un número determinado de objetivos, ¿no? Algo que es muy importante es que estos objetivos deben ser evaluables, ¿no? Es decir, yo puedo, o sea, deben ser de tal manera que uno pueda evaluarlos y pues decir si se cumplió o no se cumplió el objetivo, pues, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Estos son, lo que les decía, en forma que deben plantearse o pueden redactarse en forma de verbos infinitivos. Estos son todos los verbos en forma infinitiva que podemos utilizar. Los más utilizados, pues pues nosotros queremos asociar tal cosa, nosotros queremos calcular la tasa de filtración glomerular, nosotros queremos comparar, nosotros queremos evaluar, nosotros queremos clasificar, nosotros queremos enumerar, etcétera, etcétera. Pero todo debe ser redactado en forma infinitiva, es decir, en la forma infinitiva de todos estos verbos, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros queremos detectar las diferencias entre X o Y, nosotros queremos clasificar las características de X o Y, ¿no? Entonces queremos emplear la escala de tal en estos pacientes, o sea, eso es así es la forma en que lo debemos redactar, ¿no? Por ejemplo, si mi objetivo general en mi protocolo es comparar la concentración sérica de adiponectina entre los pacientes con obesidad y pacientes controles sanos, mi objetivo específico, dijimos que es todo lo que yo tengo que hacer, ¿no? Para poder cumplir con mi objetivo general. Entonces, si mi objetivo general es comparar la concentración sérica de adiponectina entre los pacientes obesos y los pacientes controles, pues lo que tengo que hacer pues es medir en infinitivo, ¿no?, la concentración sérica de adiponectina en pacientes que tienen obesidad y necesito medir también lo mismo en pacientes sanos, ¿no? ¿Para qué? Para que yo los pueda comparar, ¿no? Entonces, así es la forma en cómo se van redactando los objetivos tanto generales como específicos, pues, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Vale? Bueno, la hipótesis es algo que también les falla muchísimo, ¿no? Y en forma muy sencilla, la hipótesis son las explicaciones tentativas que nosotros tenemos sobre el fenómeno investigado. Son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables, si estamos estudiando la relación entre variables, ¿no? Pero, esto es algo muy importante, que nuestra hipótesis la vamos a plantear siempre en base a conocimientos previos, organizados y sistematizados.
Es decir, la hipótesis que nosotros vamos a dar, generalmente la vamos a plantear en base a lo que nosotros hayamos investigado, a lo que nosotros hayamos recabado en nuestro marco teórico para darle una dirección y una magnitud que vamos a ver más adelante. Pueden ser más o menos generales o precisas, involucrar dos o más variables, pero pues es algo que lo tenemos que comprobar. Es decir, nuestra hipótesis es más o menos como que adelantarnos una proposición que nosotros tratamos de adelantar los resultados que vamos a encontrar en nuestro protocolo en base a todo lo que hemos leído, pues. Es decir, si todos los estudios dicen que el captopril sirve para bajar la presión arterial, y yo voy a hacer un estudio más sobre el captopril y su efecto en la presión arterial, pues obviamente mi hipótesis va a ser que, pues en los pacientes culichis, pues también el efecto del captopril va a ser disminuir la presión arterial. O sea, sería una estupidez decir que si todo lo demás, en todos los demás razas y en todos los lugares, el captopril baja la presión arterial, pues le digo, sería una estupidez que mi hipótesis diría, pues en los culichis les va a subir la presión arterial, ¿no? Pues obviamente no tiene lógica, pues, ¿no? Entonces, por eso también el marco teórico nos sirve para generar nuestras hipótesis, porque ya sabemos o podemos darnos una idea de cuánto o de la dirección hacia dónde van a ir nuestros resultados. Hay veces en donde no hay información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita del COVID hay muchos medicamentos pues, que no se saben. No se sabe si va a servir o no va a servir, ¿no? Entonces ahí tu hipótesis, pues no le puedes dar una dirección, pues no le puedes decir, mira, va a mejorar o va a servir o no va a servir. La verdad es que no te puedes, no puedes hacer eso, pero obviamente si tú vas a investigar un fármaco, ahorita por ejemplo en COVID, pues obviamente la hipótesis es que pues va a servir, si no, o sea, nadie crea una hipótesis para decir este no sirve, pues no, ¿vale? Las características de una hipótesis es que ésta debe ser redactada en forma comprensible, precisa y lo más concretamente posible. Dirán que está medio tonto esto, pero van a ver cuando empiecen a redactar su hipótesis, no tienen ni pies ni cabeza muchas de ellas, ¿no? La relación entre variables propuestas en la hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe haber una relación lógica, pues, ¿no? Y las variables que me permitirán comprobar la hipótesis deben ser observables y medibles, ¿no? Este es un ejemplo que siempre lo pongo como ejemplo porque creo que es muy buen ejemplo. Cuando estaba en las clases de estadística cualitativa que llevé con los psicólogos, entonces querían estudiar el grado de... querían estudiar si había una diferencia en la mexicaneidad entre hombres y mujeres, ¿no? El problema es, como dice acá, o sea, ¿cómo mides la mexicanidad, ¿no? En un paciente, o sea, ¿cómo evalúas la mexicanidad? O sea, dices, mira, los hombres tienen 35 puntos de mexicanidad contra las mujeres que tienen 29, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese punto, pues, que lo que tú vas a necesitar para comprobar tu hipótesis, ¿no? Sea medible, si no va a estar muy complicado de que puedas comprobar o rebatir tu hipótesis, pues, ¿no? Y también, o sea, tiene que tener técnicas disponibles para probarlo. Es decir, yo quiero medir kriptonita en sangre y quiero ver si es diferente los niveles de kriptonita en sangre entre R1, R2 y R3. Y dices, bueno, ¿y cómo mides la kriptonita? Pues, ¿no? Entonces,
Son estudios, son ejemplos muy burdos, pero es más o menos para que se den una idea, pues, ¿no? Lo más importante es estos dos puntos de una hipótesis, que deben tener dirección y deben de tener una magnitud. Es decir, tú en base a lo que leíste, lo que investigaste, pues te tienes que arriesgar a hacer una hipótesis y decir, ¿sabes qué? Pues mi medicamento sí va a ser más efectivo, sí va a curar tal cosa, ¿no? Las características entre estas y estas van a ser diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dirección de la hipótesis te la va a dictar pues lo que hayas estudiado, ¿no? Lo que les decía, si tú vas a estudiar el captopril e hipertensión, pues obviamente tu hipótesis pues tiene que ir en el sentido de pues, que la presión arterial va a bajar cuando tomes el captopril, ¿no? Porque todo indica eso, pues, ¿no? A eso es la dirección. La magnitud es cuando tú ya le dices, pues la presión arterial va a bajar 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ahí tiene dirección y magnitud. La dirección es que le va a bajar y la magnitud es 10 milímetros de mercurio. Tal cosa va a reducir la mortalidad en un 20%. Tiene dirección y tiene magnitud, ¿no? La única hipótesis que deben poner ustedes en su protocolo es la hipótesis de investigación, ¿no? Nuestra hipótesis es que el captopril va a servir para reducir la hipertensión arterial en pacientes, bla, 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 culichis y todo esto. Nada más. No tienen que poner ni la hipótesis nula, ni la hipótesis alternativa, ni la hipótesis estadística y no se hagan bolas. Ustedes nada más pongan su hipótesis de investigación. Lo demás son hipótesis desde el punto de vista estadístico, pues, ¿no? Entonces, un punto importante es que no todas las investigaciones requieren de una hipótesis. Pues. Si tú lo único que quieres es que, ¿sabes qué? Pues yo quiero ver nada más cómo están. Muchas veces los estudios descriptivos no requieren de una hipótesis, pero los estudios que sí forzosamente necesitan una hipótesis es en aquellos en donde vamos a comparar, en donde es un estudio de asociación, estudios de pruebas diagnósticas o estudios de riesgo como de cortes y casos y controles tienen forzosamente que llevar una hipótesis, ¿no? Entonces, los estudios comparativos, pues tú le tienes que apostar que tal cosa va a ser diferente a la otra o tal cosa va a ser mejor que la otra. En los estudios de asociación, pues le tienes que apostar a, pues sí va a haber una asociación o no va a haber una asociación. En los estudios de pruebas diagnósticas, pues le tienes que apostar a cuál va a ser la sensibilidad, cuál va a ser la especificidad. Y en los estudios de riesgo, pues tal cosa va a aumentar 3 veces el riesgo, va a disminuir 2 veces el riesgo. Entonces, esas son las hipótesis con dirección y magnitud, ¿no? Si vas a estudiar, si vas a estudiar, eh, por ejemplo, un estudio de asociación entre variables, entonces tú vas a generar tu hipótesis. Aquí querías ver la asociación entre la tasa de filtración glomerular y los niveles de hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, tu hipótesis es que pues, se documentará una fuerte asociación inversa entre la tasa de filtración glomerular y la cifra de hemoglobina. Tiene una dirección, es decir, va a haber una relación inversa, ¿no? Esa es la dirección. A menor tasa de filtración, a mayor tasa de filtración glomerular, bueno, sería una, de hecho esto siempre ha estado mal, es una relación directa, no inversa, ¿no? A menor tasa de filtración glomerular, menor hemoglobina, ¿vale? Y a mayor tasa de filtración glomerular, mayor hemoglobina, ¿vale? Esa es la dirección. Y la magnitud es que esa asociación va a ser fuerte. Ya después cuando vean estudios de asociación van a entender cuándo decimos que una asociación entre variables es fuerte.
dependiendo de su coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces, ese es más o menos el ejemplo de una hipótesis cuando estudias asociación entre variables. Debe tener magnitud y debe tener dirección. Si tú estás haciendo un estudio de tipo descriptivo, ¿no? Y quieres saber cuál va a ser el valor que puedes obtener en tu investigación, pues tan sencillo como eso. Pues mi hipótesis es que la prevalencia del síndrome metabólico en los pacientes que acuden a consulta externa de medicina interna del Hospital Civil será del 20%, ¿no? Ahí ya tiene una magnitud. Le apuestas a que va a ser del 20%. Ahí no hay tanta dirección, ¿no? No le puedes decir, va a ser, si quisieras comparar la prevalencia entre Culichis y el resto de México, entonces ahí sí tú le apostarías a una dirección. O sea, la prevalencia va a ser más alta o más baja, y la magnitud va a ser más alta en un 5% más, o va a ser más baja en un 10% menos. Esa sería la magnitud, pues, ¿no? Aquí lo único que quieres ver es, pues, cuál va a ser. Y tú le apuestas a que va a ser del 20%. ¿De dónde sacan ustedes el 20%? Pues lo sacan de todo lo que han investigado. Obviamente, si van a estudiar el síndrome metabólico, ¿no? La prevalencia del síndrome metabólico, pues ya te chutaste todos los artículos sobre cuál es la prevalencia del síndrome metabólico a nivel mundial, a nivel nacional e incluso a nivel de Culiacán. Entonces, seguramente la mayoría de los estudios reportan que es como en un 20%, entonces a eso le apuestas tú. O sea, sería una babosada de si en todos lados te dicen que es del 80%, y entonces dices, pues yo creo que pues, va a ser del 10%. Y dices, güey, pero pues si en México y en todos lados es del 80%, o sea, tú, ¿por qué tu hipótesis le apuestas a que va a ser del 10 en lugar del 80? Pues, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estudiar muy bien todo previamente para saber más o menos esta magnitud que le vamos a dar a nuestra hipótesis y también a la dirección que le vamos a dar, ¿vale? Si es una hipótesis de causalidad, pues le puedes poner así. Estás estudiando la causalidad entre la enfermedad renal crónica y la anemia. Entonces, la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica se debe a concentraciones séricas bajas de eritropoyetina. O sea, la dirección es que pues, la anemia está relacionada con concentraciones bajas de eritropoyetina. Si quisiera ser más exactos y ponerle magnitud, pues podríamos ponerle que pues, la anemia se presentará con niveles de eritropoyetina por debajo de tal nivel, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Muchas veces no es tan fácil poner la magnitud, ¿no? Pero tratemos de siempre incluir la magnitud de nuestra hipótesis, ¿vale? En hipótesis comparativas, los niveles séricos de aponectina serán mayores en los pacientes con obesidad en comparación con los niveles séricos de adiponectina en pacientes sanos. Ahí estamos comparando los niveles de adiponectina entre pacientes obesos y pacientes sanos, ¿no? Entonces, le apostamos a que en los pacientes con obesidad van a tener mayor adiponectina que los pacientes sanos. Si queremos ser más específico, podemos ponerle que van a ser 2 veces o 3 veces más altos para ponerle la magnitud exacta, ¿no? En hipótesis comparativa, por ejemplo, si queremos comparar el metoprolol con la digoxina para el control de la frecuencia cardíaca, pues obviamente podemos hacer nuestra hipótesis diciendo que va a ser más efectivo el metoprolol y seguro que la digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Y esa es la dirección. La dirección es que es más efectivo. La magnitud le podríamos poner que va a ser más efectivo en un 50% más que la digoxina, por ejemplo, o en un 20% más que la digoxina para controlar la frecuencia. Es decir, siempre tratar de poner
magnitud y dirección en nuestras hipótesis, ¿no? En hipótesis de pruebas diagnósticas, ahí es un poquito más complicado porque pues la magnitud y la dirección van en el sentido de la sensibilidad, especificidad, por ejemplo, de la prueba que nosotros vayamos a probar, ¿no? O de la prueba diagnóstica, pues, que estemos evaluando. Si queremos ver o estudiar cuál es el valor diagnóstico de la tomografía por emisión de positrones para recaídas tumorales, entonces, pues nuestra dirección va a ser que pues va a tener una sensibilidad del 80 y una especificidad del 90% para el diagnóstico temprano de recaída tumoral. Entonces, la dirección y la magnitud en una prueba diagnóstica van dados por sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos o incluso áreas bajo la curva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es en lo que respecta a hipótesis. Entonces, ya casi vamos 1 hora. Hasta ahí le vamos a dejar. Y lo siguiente, que es incluso lo más importante, es todo lo metodología, lo de definición de variables, etcétera, 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 ¿no? Eso lo veríamos para la próxima clase. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios ahorita. No, sí, lo que comentabas nada más del planteamiento del problema que se puede someter como pregunta de investigación, ¿no? Nada más que eso tengan en cuenta, pues porque muchos de sus compañeros previos pues así lo han hecho y de esa manera pueden abordar mejor el problema, ¿no? Así es. Si hay dudas de los que van a hacer, porque cuando empiezan a hacer el protocolo va a haber muchísimas dudas. Pueden hacer una pregunta también en el chat. Creo que no pone ninguna duda. Sí, de todos modos se grabó la clase para aquellos que no estaban presentes, o que ya llegaron tarde, porque vimos que ya llegaron tarde. Entonces se va a estar grabando, se va a subir en la plataforma y ahí lo pueden estar checando de nuevo en caso de alguna duda, ¿no? Ok. Y pues todavía faltaría todo lo de metodología, ¿no? Todo lo que es la cuestión que decías, variables y demás. Así es. ¿Vale? Pues yo les aviso a ustedes cuándo sería, si es el próximo martes o si lo cambiamos en 2 martes. Ya les avisaría yo por el chat. Okay. Y pues bueno, pues muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Nos vemos.